Almacenas, ¿qué? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno, espero que bien, ya sabéis, paciencia. Hoy os traigo un vídeo de cómo se juega a Day Night Z, en este caso la fase de viaje y la fase de refugio, que son las dos fases que vienen después de la fase de ciudad. Pues bien, aquí podremos ver un poco más en detalle y explicaros en qué consisten estas dos fases. Venga, adelante con el cómo se juega. Bien, empezaremos explicando la fase de viaje. ¿Qué es la fase de viaje? Cuando los héroes completan la misión, ya sea con éxito o no, necesitarán volver al refugio, y esto se hace mediante la fase de viaje. En la fase de viaje se mantienen todos los puntos de vida, el estrés, la infección y los puntos de supervivencia que han quedado de la fase de ciudad. Empezaremos colocando el mapa de viaje que se encuentra en la contraportada del reglamento. Haciendo uso del mapa de viaje que vemos aquí, los supervivientes trazarán una ruta desde la ciudad en la que se encuentran, que puede ser cualquiera de las 4 que se ven, hasta el refugio. Como podemos ver, existen otras rutas que nos harán ir de ciudad en ciudad. Las rutas que hagamos en la fase de viaje podrán seguir un camino desconocido o un camino conocido. Si vamos por el camino conocido, conoceremos la duración del viaje. En cambio, si vamos por el desconocido, la duración puede ser variable, pudiendo ser mucho más corta o incluso mucho más larga y peligrosa. ¿Y cómo se representa esto? Imaginemos que nuestros supervivientes han acabado una misión en la ciudad número 2 y quieren volver al refugio. Este es el camino que deberían seguir. Aquí vemos que, según esta ruta, el camino conocido tiene 2 fases con un icono en cada fase. Y el camino desconocido tiene también 2 fases, pero con 2 iconos en cada fase. Entonces, si los jugadores siguen el trazado conocido, robarán una carta de evento de viaje por cada icono de terreno existente en su trayecto al refugio. Por lo tanto, deberán resolver 2 cartas. Si por el contrario los jugadores siguen el trazado desconocido, lanzarán un dado en cada terreno existente en su trayecto al refugio. Con un resultado de calavera, robarán tantas cartas de evento de viaje como iconos de terreno haya en cada una de las fases. Así que en el camino difícil, como máximo robarán 4 cartas de evento y como mínimo ninguna. Además, para dar variedad al viaje, hay 3 tipos de icono, 3 tipos de terreno: de montaña, de valle y de bosque. Según en qué fase del viaje o en qué icono nos encontremos, deberemos leer la parte de la carta de viaje que corresponde con ese tipo de terreno. Aquí podemos ver, por ejemplo, una carta de evento de viaje, y en la sección de arriba tenemos el evento de montaña, en la sección central el evento de llanura y en la sección inferior el evento de bosque. Como hemos dicho, dependiendo de dónde nos encontremos en cada fase, deberemos leer una sección u otra en cada una de las cartas que saquemos. Sobre las cartas de evento de viaje hay que señalar que los supervivientes viajan en grupo, por lo que esta carta de evento es de efecto grupal. También, salvo que la carta de evento indique expresamente que es de noche, todos estos eventos se resolverán de día. Y al robar una carta de evento de viaje, y antes de leerla, cada superviviente puede reorganizar su mochila gratuitamente. Los eventos son de muchos tipos. Hay eventos que nos requieren pruebas, hay eventos más narrativos que nos dan a elegir entre opciones. Además, si incluimos la expansión de exteriores, en estos eventos de viaje podemos tener encuentros en losetas desplegadas, en las que ya usaremos las miniaturas, moveremos a nuestros supervivientes, usaremos barricadas, entraremos en cobertizos y muchas cosas más. Bien, después de la fase de viaje, los héroes llegan al refugio y se inicia la fase de refugio. En esta fase los héroes conservan toda la vida, estrés, puntos de supervivencia y infección que tenían de la fase anterior, de la fase de viaje. Empezaremos colocando el mapa del refugio, que está disponible en la contraportada del libro de campaña. Luego cogeremos la hoja de control de refugio. Mediante esta hoja sabremos cómo hemos acabado la fase de refugio anterior, qué instalaciones tenemos y su nivel. En la primera partida se nos darán 3 instalaciones, podremos empezar con 3 instalaciones y elegiremos nosotros cuáles queremos tener como instalaciones básicas. Una vez ya avanzada la campaña, consultando la hoja de control de refugio,
podremos saber qué instalaciones tenemos disponibles y su nivel. En este caso vamos a suponer que tenemos la enfermería en nivel avanzado y los víveres y el área de descanso en nivel básico. También hay que saber que siempre empezaremos con el vallado perimetral disponible. De este modo, miraremos y colocaremos sobre el mapa un marcador de paso bloqueado en cada instalación no construida. Luego colocaremos un marcador de zona segura en las instalaciones que tenemos como avanzadas. En este caso pondremos que tenemos la enfermería como instalación avanzada. Luego dejaremos en blanco las otras instalaciones de nivel básico, la de los víveres y el área de descanso. Luego haremos lo siguiente. En la hoja de control de refugio anotaremos la reserva de puntos de victoria para esta fase. Estos puntos de victoria son los que se ganan mediante la consecución exitosa de las misiones, ¿vale? De la misión principal de la ciudad. Nos dará ciertos puntos de victoria. Los puntos de victoria se ganan en conjunto, todos los héroes los ganan a la vez, no son individuales, pero en la fase de refugio se gastan individualmente. Los puntos de victoria se pueden gastar en la fase de refugio para construir instalaciones básicas, para mejorar instalaciones básicas y hacerlas avanzadas, y para hacer ciertas acciones especiales en cada instalación. También es importante saber que estos puntos no se guardan a través de las fases de refugio. Todos los puntos no gastados en una fase de refugio se pierden. Por lo tanto, suponiendo que, por ejemplo, hubieran ganado 3 puntos de victoria en total todos los supervivientes, aquí lo anotaríamos, pondríamos un 3. Luego anotaremos también los puntos de supervivencia de cada superviviente. No se utilizarán para esta fase el dial que viene en el tablero de personajes, sino que se anotarán en la hoja de control de refugio. En esta fase los supervivientes pueden superar la cantidad de 15 puntos de supervivencia. Sin embargo, si al finalizar esta fase alguno tiene más de 15, deberá descartar todos aquellos que superen dicha cantidad. También se anotará en la hoja de control de refugio un valor de 3 para la resistencia del vallado. Después se colocarán junto al mapa de refugio aquellas cartas, ya sean objetos o aliados, que estuvieran almacenadas en instalaciones en la última fase de refugio. Después se colocarán los marcadores de superviviente al alcance de todos los jugadores. Y se colocará un marcador de efecto sobre la casilla 1 del contador diario del mapa de refugio. Y ya estaríamos preparados para empezar la ronda de la fase de refugio. La fase de refugio se juega a lo largo de una o más rondas. Cada ronda representa un día en el refugio y está formada por 2 fases que se resuelven en el siguiente orden. Será la primera la fase de acciones, en la que cada superviviente colocará su marcador de superviviente sobre una instalación de su elección para realizar una acción de entre las disponibles. Las disponibles serán construir una instalación básica en un espacio que haya sin construir nada. La siguiente será o hacer la acción de instalación básica o la acción de instalación avanzada si la instalación es avanzada. Colocaremos los tokens de personaje en la instalación donde queramos hacer la acción con cada uno. Por ejemplo, en el caso de Kenji, que se ha ido a la enfermería, que la tenemos como instalación avanzada, podría hacer estas 3 acciones. La asistencia básica, que recuperaría 5 de salud, asistencia avanzada, que requeriría el pago de 1 punto de victoria, que recuperaría toda la vida, y el tratamiento de la infección, que según el nivel, pues requeriría un gasto de puntos de victoria y puntos de supervivencia. Por otro lado, Swift se ha ido en instalación de víveres, que está como instalación básica. Aquí podría recolectar y ganar un vívere o mejorar la instalación y hacer la instalación avanzada pagando una cantidad de puntos de victoria. En el caso de Marie, al situarse encima de un lugar que no tiene instalación, la única acción que podría realizar es la de construir instalación básica, en este caso el taller. Cuando todos los supervivientes hayan realizado sus acciones, se dará por finalizada la fase de acciones. La segunda fase es la fase de eventos de refugio. El jugador líder lanzará un dado 2 veces y se resolverá el evento de refugio obtenido en la tirada para todos los supervivientes en juego. Todos los supervivientes realizarán el mismo evento. En el momento en el que el contador diario indique el 8, los supervivientes no resolverán eventos de refugio. En su lugar, resolverán los eventos catastróficos incluidos en el apartado Eventos catastróficos del reglamento.
Tanto las instalaciones como los eventos vienen en el reglamento. Hay una lista de eventos y de lo que se puede hacer en cada instalación. Finalizada la fase de eventos, el jugador líder avanzará el contador diario en una posición. Los supervivientes podrán visitar más de una vez cada instalación durante la fase de refugio. Bien, de la fase de refugio me gustaría remarcar unos puntos importantes. Primero, la fase de refugio, la ronda de refugio, se puede hacer cuantas veces se quieran. Los héroes pueden estar los días que quieran. Evidentemente, al final será muy difícil aguantar muchos días haciendo esta fase, ya que se necesitará ir a hacer la misión y cada vez se hará más duro. Pero no existe ninguna limitación. Luego, la fase de refugio la deben acabar todo el grupo de supervivientes a la vez. Se deben poner de acuerdo y acabarla todos a la vez. Luego, evidentemente, como se acabe el refugio hay que apuntarlo todo en la hoja de registro, las instalaciones que se quedan, todos los objetos que se quedan en el almacén, todo hay que registrarlo en la hoja de registro ya que se recoge y todas las armas y todos los aliados vuelven a sus mazos respectivos. Después, todos los eventos suceden de día, a no ser que explícitamente se diga que suceden de noche. Después, cuando sucede el evento día tranquilo, hay que mirar la parte de atrás del tablero de jugador, donde viene qué sucede cuando es un día tranquilo. A cada superviviente le afectará de una manera u otra este día tranquilo. Después, también que durante la fase de acciones los héroes pueden consumir víveres, ¿vale?, de forma gratuita, sin coste. Y por último, que antes de cada fase de evento, antes de cada evento de refugio, los héroes pueden reorganizar su inventario de forma gratuita. Bien, estos son los puntos más importantes que quería aclarar. Bien, ya hemos visto lo que hay que saber más o menos de la fase de viaje y la fase de refugio. Como veis, es un buen complemento a la fase, como diríamos, principal, a la fase de ciudad, la fase de misión principal, y lo hacen más variado y más entretenido. Bien, ya esto es todo. Ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. Hasta luego. Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van esos retrasos? Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno, pero... Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno. Hola mecenas, ¿qué? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno, espero que bien. Pues descansan, se entrenan, ganan. Bien, después de ver la fase. Bien, después de ver la fase de un punto, un evento o alguna fase de juego que explique. De la fase de refugio hay que tener unas cosas en cuenta, unas cosas importantes. Bien, después de los 3 primeros vídeos de... No, 3 no, eran 3.